Estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de química. Hoy vamos a trabajar sobre la formación de compuestos químicos y más detalladamente sobre los números de oxidación. Ustedes ya lo saben que en el ambiente, en la naturaleza, existe cantidad de sustancias químicas y no todas ellas hacen referencia a elementos químicos sencillos, sino también que estos elementos se unen entre sí formando distintas sustancias que son más complejas, como el caso de los compuestos químicos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es un compuesto químico? Es la unión de dos o más átomos de distintos elementos, ¿sí? Estos compuestos químicos en la química, en el lenguaje de la química, se representan gracias a distintos tipos de fórmula, como el caso de la empírica, de la molecular, desarrollada, semidesarrollada, bueno, etc. En la lectura les amplío un poco más. Ahora solamente vamos a trabajar con la fórmula molecular. Esta fórmula nos representa por medio de símbolos los elementos que conforman el compuesto y a su vez las cantidades de átomos que hay de dichos elementos. Entonces, aquí he colocado distintos ejemplos de fórmula molecular de compuestos, ¿sí? Primero está el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros como tal exhalamos en el proceso de respiración y que también es el gas que resultante de la combustión de distintas sustancias, por ejemplo la combustión que se da en los automóviles, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, este compuesto está formado por dos elementos químicos, el carbono y el oxígeno. Esta fórmula también me da cuenta de la cantidad de átomos de cada elemento, que son este subíndice que está acá abajo, que me indica de que en esta molécula, en este compuesto, hay dos átomos de oxígeno y como el carbono no tiene nada, nosotros ya anteponemos un 1. ¿Sí? Siempre, cuando el elemento no tenga un subíndice, le colocamos un 1. ¿Listo? Entonces, en esta molécula hay 2 de oxígeno y 1 de carbono. En el agua, entonces, según lo estudiado, hay 2 átomos de oxígeno y, es que 2. Aquí es 1. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y este tercer ejemplo es el bicarbonato de sodio, que está conformado por 4 elementos químicos distintos. Y acá pues están los subíndices de cada uno de ellos. Entonces, 3 de oxígeno, 1 de carbono, 1 de hidrógeno y 1 de sodio, ¿verdad? Ok. En los compuestos químicos entra a jugar un número muy importante denominado número de oxidación. Por acá lo coloco. El número de oxidación, ¿qué es? ¿Sí? Bueno, antes de hablar del número de oxidación, hablemos de que esos compuestos se forman gracias a unas estructuras denominadas enlaces químicos, ¿verdad? Que pueden ser de diferentes tipos dependiendo de las características de los elementos que lo conforman, como está el enlace covalente, el iónico, el metálico. Sí, entonces, para formarse esos enlaces, estos compuestos químicos, se trabaja algo que se llama número de oxidación. Hace referencia a la cantidad de electrones que un elemento pone en juego en la formación de un compuesto, ¿sí? Ya sean elementos que cede, elementos que le roba a otro elemento, elementos que comparte, pero que pone en juego, ¿sí? Entonces, este número de oxidación pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos cuando el elemento cede electrones, ¿sí? Cede electrones o en ese compuesto el otro elemento que es más electronegativo se los quita.
por eso queda positivo. Y es negativo cuando ese elemento le quita un elemento, o sea, un electrón al otro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a explicarlo un poco más en detalle, ¿sí? Algo para tener en cuenta, que siempre en un compuesto químico el oxígeno va a tener un número de oxidación de -2 y el hidrógeno va a tener un número de oxidación de +1. ¿Yo no conozco ese número de oxidación? Pues en la tabla periódica. Aquí en la información de cada elemento me dice cuántos números de oxidación puede representar y si son positivos o negativos. Entonces ya tenemos precisado siempre estos dos, que este es -2 y este es +1. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo del bicarbonato del dióxido de carbono. Ya sabemos que tiene 2 átomos el oxígeno y que el número de oxidación es -2. Es decir, de que en ese compuesto, ese elemento, como es más electronegativo, puede, digamos que, absorberle 2 electrones al carbono, ¿sí? Entonces, acá arriba se coloca el número de oxidación, que es -2, ¿sí? Siempre se debe multiplicar la cantidad de átomos del elemento por el número de oxidación. Entonces, en el oxígeno, yo multiplico 2 átomos por el número de oxidación, que es -2, y esto me da igual a 4, ¿verdad? El carbono, yo sé que tiene un átomo, pero no sé cuál es el número de oxidación. Para eso utilizo la tabla periódica. Ahí miro y me dice cuál es el número de oxidación o cuáles y la carga también. Pero aquí me dice que puede ser más o menos 2 y 4. Eso quiere decir que yo puedo utilizar -2 o -4, +2 o +4. ¿Cuándo utilizar cuál número y qué signo? Eso es dependiendo de una regla fundamental de aquí de los números de oxidación, y es que siempre la suma algebraica de los números de oxidación del compuesto debe ser igual a 0, ¿sí? Salvo pues de que este compuesto sea unión, pero yo se los digo cuando sea así. Entonces, como aquí el resultado me dio -4, perdón, 2 por -2, -4, pues la otra mitad, que es el carbono, me debe dar 4, pero positivo. Por tanto, miro las opciones que hay y sí puedo utilizar el +4 positivo. Entonces aquí le coloco +4. Entonces, en el carbono multiplico 1 por +4, eso me da pues +4. Y -4 más 4, hacemos la suma y eso me da 0. Me debe dar siempre 0. ¿Sí? Bueno, trabajemos este ejemplo de acá, que es el bicarbonato de sodio. Entonces, como eso no tienen átomos, yo les coloco el 1 porque debe estar allí, ¿sí? Entonces, yo solamente de aquí sé el número de oxidación oxígeno e hidrógeno, por tanto lo pongo aquí. El oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. ¿Vale? Me faltaría el sodio y me faltaría el carbono. Yo el carbono ya sé que hay estas opciones. El sodio pues lo miro en la tabla periódica y me dice que el único número de oxidación que es posible es +1. Por tanto, me faltaría conocer el carbono, el del carbono aquí, porque acuérdense que hay varias opciones. Entonces, si yo multiplico lo del oxígeno, me da 3 por -2 y esto es igual a -6. Si yo multiplico el del hidrógeno, me dice que 1 por +1, pues eso me da igual a +1, ¿sí? Y si hago lo mismo con el sodio, me va a dar igual. 1 por +1 me va a dar igual a 1 positivo, ¿sí? A 1 positivo. Ay, Dios mío. A 1 positivo. Si yo hago esta suma, -6 más 1 más 1, pues me va a dar -4, ¿verdad? Necesitaría
ese más 4 positivo que haga de que esta suma me dé igual a 0. Por tanto, el número de oxidación del carbono en este caso también es más 4. ¿Sí? Más 4. Por tanto, yo coloco acá carbono, multiplico 1 por más 4 y eso me da igual a más 4 positivo. Entonces, menos 6 más 1, menos 5, menos 5 más 1, menos 4 más 4 es igual a 0. Y así quedarían los números de oxidación de este compuesto. Bueno, en algunos casos en la naturaleza existen compuestos que en su totalidad se encuentran cargados, ya sea de forma negativa o de forma positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que este compuesto como tal ha cedido electrones a otro compuesto o ha robado electrones de otro compuesto. Entonces, si ha cedido, la carga sería positiva, y si ha jalado de otra parte, pues la carga sería negativa. Aquí arriba debe haber el signo y el número que determinan los átomos que fueron cedidos o como tal robados. Cuando no haya número y solamente está el signo, nosotros suponemos que hay un 1. Entonces, en este caso, este compuesto como tal jaló o robó un electrón de otro compuesto o de otro átomo. ¿Listo? Este es el ion perclorato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos los números de oxidación de los elementos en cuestión? Pues debemos de tener en cuenta como tal las reglas que ya hemos venido trabajando. Entonces, del oxígeno, bueno, entonces este ion, voy a colocarlo más acá arriba, tiene una carga de 1 menos, ¿sí? Que es la carga del ion. Una cosa es el número de oxidación de los elementos y la otra es la carga del ion como tal, del compuesto en general, ¿sí? En su totalidad. Entonces, aquí la suma algebraica de los números de oxidación no nos debe de dar igual a 0, sino igual a la carga del ion. ¿Vale? Entonces, nosotros ya sabemos que el oxígeno, su número de oxidación es menos 2. Por tanto, se la ponemos arriba del oxígeno, ¿sí? Y hacemos la multiplicación respectiva. Entonces, el oxígeno es igual a la cantidad de átomos que tenga por su número de oxidación, que es menos 2. En este caso, la multiplicación nos da menos 8. Vamos a hacer lo mismo con el cloro. Tenemos un átomo de cloro en nuestro compuesto. Entonces, 1 por, hallamos el número de oxidación. Entonces, nos vamos a la tabla periódica y nos dice que este elemento tiene diferentes números de oxidación. Por tanto, yo se los voy a colocar aquí al lado, ¿sí? Y dice que yo puedo utilizar más o menos el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Vale? Entonces, ¿cuál utilizar? Tengo que utilizar un número que al hacer la suma algebraica me dé igual a la carga del ion, que en este caso es negativa, 1 negativo, menos 1, ¿sí? Sino que se colocan de forma invertida el número y el signo para diferenciar el número de oxidación y la carga del ion, ¿vale? Entonces, yo ya tengo menos 8, entonces tengo que buscar un número que al sumarlo me dé negativo, ¿verdad? Y teniendo estas disposiciones, teniendo como tal estas alternativas, resulta que el número que yo necesito es el 7, pero el 7 positivo. ¿Por qué? Porque yo al multiplicar 1 por más 7 me da 7 positivo, ¿verdad? Y yo al hacer la suma algebraica, menos 8 más 7, pues eso me da igual a menos 1, que esa es la carga del ion en cuestión. No siempre este número, la carga del ion, es 1 menos, puede ser 2 menos, 3 menos, dependiendo de los electrones que estén en juego, ¿verdad? Entonces, esto es todo.
Espero complementen con la lectura que les envío y cualquier duda, ya saben que me pueden contactar por cualquier red, bueno, por cualquier medio.